Hola, hola Diego, Hola, ¿qué tal? Bienvenido. hola, no podía entrar, perdón. Ya lo había visto y luego digo, lo he enviado otra vez. Estaba hablando y estaba a las personas que ya se han conectado y para los que nos van a ver en diferido, que digo, que tienes formación y preparación en metafísica y biodescodificación, coaching. Y hoy vamos a hablar sobre biodescodificación, para qué es, para qué sirve, si nos podemos curar con ¿no? Con esta formación, porque tú este mes vas a empezar un curso de biodescodificación. Y bueno, para los que están interesados, primero vamos a escuchar de qué se trata y qué es. Pues, ¿qué es, Diego, la biodescodificación? Bien, cuando hablamos de biodescodificación, voy a poner esta metáfora para que sea una comprensión universal, ¿sí? La mente es como una computadora, literal. Cuando entramos a la computadora, depende de la función que les vamos a dar, son los programas que tenemos. Y depende, si yo quiero entrar al Word, si quiero ver alguna foto que tengo en la computadora, si quiero ver archivos, voy a ir a un lugar específico. Y la tecla que yo apriete es lo que me va a mostrar exactamente de esa computadora, el archivo yo elegido. ¿Mm? Entonces, por ende, también tiene archivos que nosotros pusimos en la computadora. Y a base de esa computadora es la función que va a cumplir para mí. Bueno, el consciente y el subconsciente es igual. Estamos llenos de programas. ¿Mm? Estamos llenos de programas mentales y a base de eso regimos en la vida. Desde el consciente, creyendo que yo tomo decisiones. Y cuando hablamos de biodescodificación, hablamos de trabajar desde el subconsciente. Primero debemos entender de que la vida se rige de dos maneras, desde el consciente y desde el subconsciente. El consciente nos dice, el consciente es dual. ¿Mm? Eh, Es decir, es lo que nos hace ver lo que está bien, lo que está mal, lo que es lindo, lo que es feo. Lo que es arriba, lo que es abajo, divide. Es decir, nos hace ver dos polos de una misma cosa. Y el subconsciente es un concepto de unidad, es objetivo. Y en verdad es la realidad de cómo regimos en la vida. Cuando el humano ve un problema, el subconsciente lo que ve es un aprendizaje, por ejemplo. ¿Mm? Entonces lo que hace la biodescodificación es crear conciencia de un programante del subconsciente y pasarlo al consciente. Aclárame qué porcentaje de subconsciente tenemos y de consciente. Que hay el Se conoce como la ley del iceberg en su más, en su mayoría de ejemplos. Eh, la ley del iceberg dice que tenemos 90% de subconsciente y 10% consciente, pero en realidad científicamente es mucho menos. Tenemos un 4, un 5% de consciente y un 95% de subconsciente. ¿Qué es el subconsciente? Todo lo que yo no tengo ni idea de mí mismo. wow. ¿Mm? Todo lo que desconozco de mí. Entonces lo que hace la biodescodificación, ¿sí? Es encontrar esos códigos, esos sistemas de creencias, programas mentales, herencias transgeneracionales, ¿sí? Que son la raíz de un pensamiento que hoy podemos llegar a tener que nos genera la creencia ante una situación o una cosa. Y a base de eso regimos la vida. Regimos la vida a base de nuestras creencias. Cuando tenemos una conciencia colectiva, pero la mente es dual, es la que divide. Vos, Catalina, sos una y yo soy otro. Para el subconsciente no. ¿Mm? Entonces, a base de eso regimos en la vida. No sé si va quedando claro. Puedo dar muchos ejemplos. Sí, bueno, como el nombre mismo lo está diciendo, biodescodificación, el nombre mismo, si lo vamos, ¿no? Dividir, Sí, biológicamente, ¿no?
es lo que yo entiendo, Claro, descodificamos códigos y es lo claro, que tú has descodificación biológica, descodificación de códigos, ¿sí? Códigos biológicos en este caso porque lo expresamos todo con la biología. Eso hacemos. Y esto abarca absolutamente todo. Cuando hablo de decodificar algo, hablo de crear conciencia de una enfermedad, de relaciones de pareja. Cuando digo relaciones de pareja me refiero al matrimonio, en relación a mis hijos, a mi familia y a lo que sea. Muchas veces estamos manifestando situaciones que no son nuestras. Y acá donde todo tiene un simbolismo, es decir, para el consciente estamos programados para crecer, reproducirnos y morir, para estudiar, ser alguien en la vida, tener la familia unida, casarse, tener hijos, tener el trabajo, la casita, el auto y jubilarse. Permíteme una cosa, ahora que Sí, Carl Jung estaba diciendo, hasta que, ¿cómo era la frase de Carl Jung? Hasta que no hagas que el inconsciente se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. destino, tal cual. ¿Sí? De eso se trata. Que Carl Jung tiene el libro que se llama La Sombra, por ejemplo. Es donde explica muy bien la función del subconsciente. El subconsciente. Clarísimo, claro, claro. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta, que a base, eh, te explicaba del consciente, que cumple esa función, pero el subconsciente no, para el subconsciente todo es aprendizaje, todo es evolución. Entonces, es conocido aquí, en el planeta Tierra, como la escuela de la vida. Vinimos a aprender. Y para el subconsciente es el encargado de eso. Es el que nos muestra qué es lo que tenemos que aprender en la vida. De qué manera lo manifestamos con errores, con ¿Cómo lo dolores, muestra? Ya que lo has mencionado, ¿cómo lo muestra el subconsciente? ¿De qué manera lo muestra el subconsciente? como un Para que problema, lo aprendamos. como un problema, como algo incorrecto, lo muestra. O una enfermedad. ¿Para qué? Porque, o sea, para el subconsciente todo tiene su por qué, para qué y por qué. ¿Mm? Recordemos que el subconsciente todo es evolución. Entonces, y esto implica generaciones, acá donde entra el árbol genealógico. ¿eh? Porque con la biodescodificación se comprende muy bien con profundidad el árbol genealógico, porque recibimos información a través de muchas generaciones incluso. Tenemos el árbol genealógico, tenemos lo que es el proyecto y sentido, que es con la intención con la que yo tengo un hijo. Cuando una mujer queda embarazada, el feto, está recibiendo información de 4 generaciones atrás, automáticamente. Cuatro. ¿Mm? Cuatro generaciones. ¿Sí? Luego tenemos el periodo de gestación, que es donde se generan más programas mentales basados en los shocks emocionales que tiene la madre. A eso también le sumamos todos los shocks emocionales y programas mentales que se generan en el momento del parto. Una persona tiene una vida muy diferente en un parto normal, tiene una vida muy diferente si nació por cesárea, si nació con force, si nació con una vuelta en el cuello del cordón umbilical, si nació fallecido, depende cómo fallezca o cómo Todo tiene un nazca. En significado el importante. momento del parto tiene una explicación y uno como adulto luego lo manifiesta. Entonces lo que hace la biodescodificación a base del conflicto del consultante tenga, es el terapeuta hacerle crear conciencia el origen de raíz del cual hizo que manifestara esa creencia. Porque a base de mi creencia es lo que yo siento, lo que yo hablo y lo que yo hago. ¿Mm? Se trata de percepción. A base de todas mis herencias generacionales, de todos mis programas mentales, incluso que me generaron en la infancia, depende cómo me habló mamá y papá, cómo me criaron, son los sistemas de creencias también que yo me voy a generar. Y más las experiencias vividas. Pero todo igual se trata de percepción. No es tanto lo que viví, sino lo que yo veo. ¿A través de qué? De mis programas mentales. Vos y yo vamos a ver una situación en la calle, la situación va a ser la misma, pero vamos, si vemos un accidente en la calle, por ahí vos
te sorprendes, ¿sí? Y decís, pobre gente, y yo, a mí me da bronca, tanta imprudencia. Vimos lo mismo, pero percibimos diferente. Y en la vida nos manifestamos así. Entonces lo que yo hago como biodecodificador es llegar a la raíz de esta situación que vos estás viviendo. Y cuando Para una... cambiarla, Para cambiarla. para cambiarla, ¿sí? Porque se trata de eso, cambiar mi percepción. Porque si vamos a hablar de salud, una enfermedad es creada por un sistema de creencias. Porque yo creo que lo que me hicieron está mal. Y tal vez no estoy viendo que es un efecto colateral de una guarrada que yo mismo hice. Y la consecuencia fue que me estafaran. Pero yo me enfoco en la estafada que me hicieron a mí. Entonces esa frustración, esa ira, o que si es económico, por ejemplo, ¿sí? Me estafaron económicamente y ahora no puedo tener mis reservas o lo que sea, voy a tener una frustración relacionada a las reservas, voy a tener problemas en el hígado, por ejemplo. El hígado representa eso, economía, reservas, frustraciones. ¿Mm? Sí, Eh, cuando se te repite una situación en la vida, y 1000 veces o menos o algo así se te repite, el que trae esta repetición para que tú aprendas la lección es el inconsciente, el subconsciente. el subconsciente. El subconsciente, porque la vida es un eterno aprendizaje y evolución. Vinimos a sanar inconscientemente. Para el consciente vinimos a vivir la vida, pero para el subconsciente, ¿sí? Vinimos a sanar, vinimos a crecer, a evolucionar y a autorreconocernos. ¿De qué manera nos autorreconocemos? Reconociendo nuestro pasado, reconociendo nuestros errores. ¿Sí? Hay muchas veces que, por ejemplo, cuando digo que por ahí hay muchas enfermedades que no son nuestras, estamos proyectando una situación igual a la de un ancestro anterior, que puede ser mamá, papá, el abuelo, la abuela, bisabuelo, bisabuela. ¿Mm? Te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo. Un día tuve una consultante que venía con una frustración porque tenía mucho rechazo a los hombres. ¿Mm? Y no me entra en la cabeza por qué rechazo tanto a los hombres. Valga la redundancia, no es lesbiana y vive con una mujer hace años. ¿Mm? Llegando al origen del tema, en una de las expresiones dice la puta de mi hermana. Epa, ¿cómo? Claro, porque ella todo lo que se mueve se lo lleva a la cama. Había los dos extremos. Tenía una hermana que utilizaba a los hombres y por el otro lado ella los rechazaba. Indagando de acá y de allá, lo que habíamos llegado era la abuela, por ejemplo, que había vivido una situación que la hicieron casar a la fuerza y le hicieron tener hijos que no quería. Wow. Entonces, lo que tenía esta señora era un fuerte rechazo, ¿sí? Hacia lo que es lo masculino, por haber sido tan forzada al compromiso y a los hijos. Entonces, este rechazo hacia los hombres se manifestó en estas dos nietas. Una los utilizaba y la otra los rechazaba. Entonces, Wow. cuando se encuentra el origen del porqué, de raíz, soy consciente del por qué veo lo que veo, siento lo que siento, yo eso lo cambio. Entonces mi vida se equilibra, se trata de equilibrio. Yo eso lo cambio. ¿Puedo seguir haciendo lo mismo una vez que cambio el pensamiento? Sí, por supuesto, pero ahora hay una conciencia. Ahora sé por qué lo hago. Entonces no hay estrés. Entonces hay salud. Y rijo mi vida de diferente manera. Lo mismo pasa en las enfermedades. Cuando hay una enfermedad, eso se codifica. ¿Sí? Porque a veces me preguntan, ¿pero te podés curar con la biodescodificación? Sí, totalmente. Totalmente, porque toda enfermedad es un sistema de creencias. Ante una situación, ante alguien. Yo conozco una persona, por ejemplo, que se enfermó a propósito, inconscientemente,
porque para el humano todo es supervivencia, todo es supervivencia, y actúa muchas veces biológicamente en contra de nuestra voluntad. Si hablamos de, por ejemplo, una situación de peligro, nuestra biología es perfecta, y siempre va a hacer lo mejor para nosotros, para nuestro mayor bien. Pero como el subconsciente es de unidad, y que no identifica lo bueno y lo malo, ¿sí? Siempre va a ser lo mejor para nuestro bien, así nosotros lo consideremos malo. ¿Mm? Te voy a dar un ejemplo de lo que es la supervivencia. Si estamos en el bosque, ante un peligro de un animal, se nos aparece un león, el instinto de supervivencia lo que va a hacer es hacernos huir. Y cuando hablamos de huida por un peligro, nuestro cuerpo enseguida reacciona de una manera tal que nos lleva mucha sangre, por ejemplo, a las piernas, Para correr. para que corramos más rápido y tengamos más fuerza. Y a la vez, esa sangre que va a las piernas, también la saca del cerebro para que no pensemos Por y supuesto. simplemente huyamos. ¿Mm? De la manera pasa si ataco, claro. Esto es supervivencia, pero si también ataco, se me van a ir más sangre, por ejemplo, a los brazos y a las manos, que van a ser mis herramientas de ataque. ¿Sí? Bueno, en las emociones, en las enfermedades, pasa exactamente lo mismo. Cada órgano, cada parte del cuerpo tiene su simbolismo emocional, tiene su representación emocional. Entonces, depende del estrés que nosotros estemos viviendo, nuestro subconsciente nos va a dar más o nos va a dar menos. ¿Nos va a poner o no va a sacar? Un quíster, por ejemplo. ¿Sí? Un quíster de mama, por ejemplo. Estamos hablando de un excedente, un bulto extra que no corresponde a ese lugar. Es porque hay una carencia, por ejemplo, se lo llaman en la psicología y en la biodescodificación el síndrome de la gallina. Generalmente vienen de madres muy sobreprotectoras. Entonces, hay un simbolismo de que ayudar a mis hijos representa alimentarlos. Entonces, como esta persona siente tanta impotencia en que mi hijo está en peligro y yo no lo puedo alimentar, no lo puedo ayudar, mi subconsciente, para bajar mi nivel de estrés, que yo lo pueda alimentar, me va a dar más seno, más pecho. Y ahí se genera un quíster, generando el simbolismo de más teta. Quiere bajar mi subconsciente mi nivel de estrés. ¿De qué manera lo hace? Dándome más teta. ¿Se entiende? El Sí, subconsciente no percibe que esto para la sociedad es una enfermedad. Para el subconsciente es una solución de supervivencia. Vos querés alimentar más a tu bebé y no podés, yo, para que vos puedas, te voy a dar más. ¿Sí? Lo mismo pasa en inversa. Sacarte. Así se manifiesta en realidad la biología desde el subconsciente, lo que se llama medicina o enfermedad. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Aunque de alguna manera lo has contado, ¿para qué sirve ¿no? esta materia, ¿no? Este conocimiento, biodescodificación? Lo que tiene de hermoso la biodescodificación que es muy fácil de aprender, pero lo que tiene es muy extensa. Vos imagínate que con la biodescodificación abarca todo. Tenés problemas económicos, ¿sí? Los solucionás, tenés problemas de salud, enfermedades, situaciones amorosas, situaciones, relaciones con los hijos, con los padres, frustraciones, odio, ira, rencores. Todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido y todo tiene un porqué y para qué. Entonces, cuando eso se comprende, mi percepción cambia. Entonces mi nivel de estrés baja y mi biología se equilibra. Es así de simple. Un ejemplo vamos a algo cotidiano. Tuve una vez un consultante con problemas económicos. Siempre estuvo muy bien económico, pero tenía la conclusión, él, de que cuando se hacía de pareja, su economía fallaba. Empezaba a disminuir.
Quiero saber por qué. Bueno, consulta biodescodificación, llegamos a la conclusión que de joven estaba muy bien económicamente, se casó, tuvo un hijo, se separa y la mujer le saca todo, lo deja en la calle. Entonces ese shock emocional, a base de tal frustración, se genera inconscientemente un sistema de creencias de que pareja es sinónimo de que te sacan. Entonces, cuando esta persona estaba sola, crecía bien económicamente. Sí. Pero como tenía ese sistema de creencias de que una pareja es peligroso para mi economía, ¿sí? Inconscientemente su economía bajaba. ¿Para qué empeoraba su economía? Para que no tenga ese estrés de que si me separo nuevamente no me va a poder sacar nada. Entonces no sufriré. Qué mensaje, fíjate tú. Es el simbolismo, hay mucho simbolismo, hay muchos programas mentales que se basan en una situación real. El subconsciente trabaja así, 50% real, 50% simbólico. El simbolismo es lo que yo interpreto, lo que a mí me pareció, lo que yo creí ante esta situación. Y ante eso me genera un sistema de creencias. Y ante este sistema de creencias me voy a manifestar en la vida. ¿De qué manera esta persona cambió su vida rotundamente? Con comprender esto nomás. ¡Wow! Estaba interpretando eso. Que mi próxima pareja que puedo conocer me puede robar también. ¡Wow! Sí, porque le afectó mucho. Jo, Entonces, inconscientemente, claro, de la misma manera pasan en las enfermedades y en cualquier situación. Son todo sistema de creencias. Entonces, mi sistema de creencias es una manera de la que yo veo la vida. Y recordando una de las leyes de la vida, creer es crear. Lo que yo visualizo, lo materializo. O lo que yo creo, justamente, también Carl Jung dice, si tú crees que tienes razón o que estás equivocado, en ambas ocasiones tienes estás, razón. estás en lo cierto. Claro, porque justamente mi biología, mi cuerpo y mi vida la manifiesto a través de mis pensamientos, de lo que yo le ordeno. La mente es mi empleado. Todo lo que yo digo, en mi mente se genera un programa mental. Y ante eso, mi sistema de creencias. Y ante eso me manifiesta en la vida. Las consecuencias son problemas económicos, problemas con mis hijos, problemas de pareja, problemas con mis padres, enfermedades. Todas las enfermedades, Diego, pero cuando te digo, todas las enfermedades están creadas, vamos a decir, por el inconsciente, ¿no? O sea, quiero decir, las que naces con ellas, las que aparecen a lo largo de nuestra vida, las enfermedades, porque Bruce Lipton, no sé si tú has leído la biología de Bruce Lipton, la biología de las células, algo así. Estaba diciendo que bajo su investigación ha dicho que el 99-98% de las enfermedades vienen para sanarlas nosotros o para lo que tú has dicho, ¿no? Nos da un mensaje para sanarnos, no es porque aparecen ahora, porque aparecen porque, mira, por ejemplo, me he vacunado y es verdad que ya sabes que con eso ya generamos. Entonces, la pregunta es, todas las enfermedades tienen un código, ¿verdad? Y vienen para sanarlas. Claro, son mensajes. Así como el médico, depende de qué síntomas tenés, saca un diagnóstico de la enfermedad que vos tenés, ¿sí? Yo a base de la enfermedad que vos tenés, yo hago un diagnóstico de las emociones y los programas mentales que vos tenés que te llevaron a manifestar esa situación en tu biología, ¿sí? Entonces es muy fácil captar. Volvemos al ejemplo de la computadora. Si yo bajo un programa y resulta que no me gusta en la computadora o no me sirve tanto como yo creía, lo cambio. Lo cambio, pongo uno mejor, o el correcto, o el que corresponde, porque le erré el programa,
y ahora mi computadora anda como yo quiero o como corresponde. El subconsciente es igual. Tengo que cambiar el programa nomás. Tengo que cambiar el programa nomás. Me dice, pero tan fácil. Sí. Lo que pasa es que hay una confección tan grande en la sociedad a base de lo que es el sistema, de lo que está bien y de lo que está mal, que cuesta creer que algo tan fácil te puede solucionar tanto la vida. Mira que de generaciones en generaciones hay familias y se repiten algunas enfermedades. De madre a hijo, en general a la hija, pero bueno, que también en la parte masculina, se repiten algunas enfermedades en un punto de la vida que la hija ya tiene la misma enfermedad y hablamos más de las enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, bueno, o otras, pero se repiten el mismo patrón. Se Claro, repite. está buenísimo lo que decís, porque para la medicina contemporánea eso se lo llama heredaste una enfermedad. ¿Sí? En realidad lo que se heredó, eso en la biodescodificación no existe. Lo que se heredó es un mismo patrón, un mismo sistema de creencias. Que se repite para, Claro, ¿por qué? para- Porque a base de la creencia que yo tengo, por ejemplo, es como educo a mi hijo. Hagamos de cuenta que soy de tener migraña crónica, ¿sí? O vamos a una enfermedad, tiroides, vamos a algo más universal. ¿Mm? sí. ¿Sí? Eh, esta persona, tengo tiroides, entonces yo le digo, no, te tenés que cuidar de esto, hijo, porque va, cuando sea grande, soy hijo mío, va a tener tiroides. Y sin querer queriendo le estoy generando un programa mental de que cuando sea adulto va a tener tiroides igual que papá. ¿Sí? Entonces, se llama también fidelidad al clan, aparte de ser programas mentales, ¿sí? Y cuando mi hijo sea mayor va a tener tiroides. Porque mirá que tu abuelo y tu abuela tenían tiroides, por eso yo tengo tiroides. Entonces genera una creencia que porque ancestros atrás míos tuvieron tiroides y yo tengo tiroides por matemática o entre comillas para el consciente sentido común, vos tenés que tener tiroides. ¿Sí? Entonces, Eso desde un programa mental. wow. Después desde el otro, el inconsciente, si no hay esta manifestación, cuando hablamos de tiroides, estamos hablando de un conflicto con el tiempo. Es gente muy futurista, piensa mucho en futuro y también es de ceder mucho a deseos personales por complacer a otros. Entonces siento que estoy perdiendo el tiempo, cada vez estoy más lejos de mis objetivos y yo Sí. estoy acelerado. ¿Sí? Entonces ese estrés, una vez pasó uno con una consultante con tiroides también. Por ejemplo, esta Navidad me dice la quiero pasar en Brasil. Llama a la familia, esta Navidad no cuenten conmigo, la voy a pasar con un amigo y una amiga en Brasil. Resulta que vas a dejar a la familia sola, que siempre todos los años nos reunimos siempre igual, bla, bla. Quiero una Navidad diferente. La terminan convenciendo. ¿Sí? Quiero hacerme este viaje. Y la familia, con su cultura, ¿sí? No, termina cediendo. Otro estrés más, yo deseando ir a Brasil, ¿sí? Me frustro yendo a Navidad con mi familia. Y estoy continuamente pensando futuramente en mi viaje a Brasil, ¿sí? Tiene mucho que ver con el tiempo, gente muy acelerada generalmente. A veces hay lo que es hipo, es también con el tiempo, pero es menos. No quiero que esto nunca llegue, quiero retrasar el tiempo, quiero alargar el tiempo. Sin embargo, con la hiper, quiero que suceda ya, y no lo estoy logrando, no lo puedo alcanzar. Entonces se manifiestan las tiroides. Cuando yo comprendo esto, por ejemplo, en este caso de esta chica, cuando aprendió a decir no, tengo ganas de hacer esto, en vez de Navidad, voy en un mes, a mediados de enero, y comemos un asado juntos. ¿Cuál es la diferencia? Yo quiero pasar la fiesta en Brasil. Cuando esta persona empezó a decir no y ser más fiel a sus ideales, o manejarlo de otra manera, su tiroides se desvaneció. Cambió su percepción. Por ende, bajó su nivel de estrés, su frustración se desvaneció, su ansiedad por querer lograr
lo que no podía lograr, lo empezó a tomar de otra manera, entonces su cuerpo se regularizó. Pero Diego, los médicos están diciendo y más de las, por ejemplo, de las enfermedades autoinmunes que son para toda la vida. O sea, Sí, igual que la diabetes, por supuesto, pero igual que eso es incorrecto. Literalmente, no es que... no, es que no la puedo disfrazar con otra palabra, es incorrecto. Y esto es 100% comprobable, es el tema. que es como decir, no es imposible curarte o sanarte de unas enfermedades autoinmunes que son las que más, digamos, destruyen tu cuerpo, se apoderan de tu cuerpo estas enfermedades. Bueno, y viene como, entonces con En biodescodificación. biodescodificación se llama conflicto al diagnóstico. Y con Lo que el biodescodificación, profesional te dice, como vos lo crees, recordá que recién lo dijimos, lo que yo creo es una orden para mi cerebro y mi cuerpo lo manifiesta. Entonces, si el profesional me dice lo que me diga, si yo se lo creo, mi cuerpo va a responder a eso. Te doy un ejemplo con casos de cánceres. ¿Mm? Hay gente que el profesional le dice, tenés 6 meses de vida. Y es tanta la depresión que se agarra, que incluso a veces por ahí se muere antes. Como hay otro que reacciona diferente, ¿sí? Le dice al carajo esta enfermedad. Yo no, y se niega. Y empieza a tirar la casa por la ventana. Si me voy a morir, voy a pasar lo mejor posible. Tiene otra actitud, tiene otra percepción. Díganme si no conocen o han escuchado alguna vez una anécdota de una persona que le dieron 6 meses de vida y pasaron años y seguía viviendo. Con tratamiento, quimio, todo lo que vos decís, pero vivió años más. Pues conozco una persona actualmente, te lo digo, igual va a ver esta entrevista, conozco a una persona actualmente que tiene cáncer, es cercano mío, es una amiga, y que le han dicho cuando fue al médico que le quedaba un mes de vida, no más, un mes. Y ahora ya lleva 2 años y todavía sigue y digamos que mejorando, pero lo que tú has dicho, un mes te daba. Bien, tiene que cambiar su forma de hablar y va a sanar más todavía. Seguramente, te doy un ejemplo, ya que es actual esta persona, ¿sí? Escuchala cómo habla. La vida es una lucha, tengo que lucharla. ¿Sí? Habla con una lucha contra la enfermedad. Ella está luchando contra un cáncer, ponele. Si ella cambiara más su forma de hablar, por ejemplo, yo venzo al karma, yo soy sana, yo estoy bien, yo estoy libre de todo resentimiento, ¿sí? Mejora mucho más todavía. ¿Cáncer de qué tiene? Mira, para qué te digo. ¿Recordás cáncer de qué? En el aparato linfático, en la sangre, en la sangre. Bueno, tiene un gran resentimiento con la madre. ¿En la sangre? Con la madre, ¿En la sí. familia? Claro, No, pero tiene un problema con la madre. es con la madre también. Lo hemos hablado. Bueno. Es así como lo has dicho. Bueno, viene por ahí. Sí, es así. Y bueno, siguiendo, ¿cómo funciona este tema, este conocimiento, biodescodificación? Lo has mencionado, pero bueno, digo en una definición, ¿cómo funciona realmente? ¿Cómo funciona? Funciona como vos y yo estamos hablando ahora. Yo te indago, te hago preguntas. ¿Cuál es tu problema, Catalina? Y tengo este problema. Bien, y yo enseguida indago, claro. A base de tu problema yo ya sé muy bien las emociones y de dónde vienen. Entonces yo te lo explico de tal manera que te hago crear conciencia a la raíz de tu conflicto que vos viviste anteriormente que te generó ese programa mental. Sí. Y cuando vos entendés, lo revertís y listo. Yo realmente... Hay veces que más... Hay algo que quiero aclarar, perdona, Catalina. Dime.
Uno dice, si hago una consulta de biomesano, depende. El terapeuta en cualquier rama es el 50% de la solución. No solamente en biodescodificación, hablo de la psicología, cualquier tipo de terapia. El 50% de la solución. Yo te doy la conciencia, pero sos vos cuánto la trabaja o no. Vos sos el otro 50%. Porque yo te doy el libro, vos te lo llevas a tu casa y depende de vos si lo lees o no. ¿Se entiende? Me estás dando Porque la gente a veces pretende el milagro. ¿Que es tan fácil de sanarse o solucionar su vida? Sí. Pero bueno, está la voluntad del otro. Si yo tengo un problema en mi casa, tengo algo roto, vienen y me regalan las herramientas, porque hay gente así. Sí, estoy enojado porque tengo algo de mi casa rota. Vienen y me regalan las herramientas y el material específico. Ahí tenés, así deja de renegar, yo te doy todo. Ok, después resulta que tengo todo ahí y sigo renegando. Hay muchas personas que están en víctima, no están preparadas para el cambio. Hay consultantes que han venido porque que tengo problemas con mi pareja, han venido con ese sistema de creencias que en una consulta de biodescodificación yo voy a cambiar a su pareja. No, la que tiene que cambiar sos vos. Porque sos vos la que no estás viendo lo que tenés que ver. Y entonces, como no están preparados, están en víctimas, toda persona que está en víctima siempre quiere que cambie el otro, no yo. Pero siempre el problema soy yo, eso es lo que tiene que tener en cuenta la persona. A ver, es la responsabilidad, adquirir la responsabilidad porque todo lo que nos ocurre es responsabilidad nuestra. Claro, como lo vimos con vos en otros videos, Catalina, causa y efecto. Sí, en la ley universal. Entonces, respondiendo la última pregunta que ya se ha respondido, pero bueno, clarificarlo un poco más, puedes curarte con biodescodificación. Yo te doy las herramientas para que vos te cures. Sí. Depende de vos si la usás o no. Ahí está. Es como un médico te da, tengo angina, bueno, toma este jarabe. Vos vas a tu casa si lo tomás o no. El médico no puede hacer nada con eso. Bueno, el terapeuta tampoco. Pues es lo mismo. Es lo mismo. Tú pasas la herramienta. Pero yo he visto cosas que la gente le llama milagro. Y lo que tienen que entender que el subconsciente, por supervivencia, no identifica más o menos, como recién lo dije, no es dual. Tenés un problema y el subconsciente te lo va a querer solucionar. Por ende, no interpreta, o mejor dicho, para el subconsciente, un resfriado o un cáncer es lo mismo. Vos tenés un problema y te da la solución. Punto. El consciente es que identifica más peligroso o menos peligroso. Para el subconsciente es vos tenés un estrés y yo te lo saco, dice. Como sea, eso incluye matarte. Literal. Sí, por supuesto. Porque si estás en un estado de depresión, muy mal, y la única solución que vos ves en tu vida es no existir más, el subconsciente te va a decir tus deseos son órdenes. Y te va a generar un accidente, una enfermedad mortal, o lo que sea. Literal. Esto es ciencia. Cuando hablamos de biodescodificación, esto que quede claro, es ciencia. Acá no hay biología o estadísticas. ¿Por qué te crees que por más que hablen de biodescodificación no hay ningún científico o profesional en la medicina que la critique? Porque no tienen nada para decir en contra, porque es todo comprobable científicamente. Cuando hablamos de biodescodificación hablamos de ciencia. Y la biodescodificación es la unión de tu cuerpo físico, de tu mente y de la conexión, de la espiritualidad, de la conexión con todo. Tal cual. De eso se trata. Para resumirlo también, autorreconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿A qué vine? ¿Qué hago? ¿Por qué y para qué?
La comprensión de todo esto te da tanta paz que, bueno, Regise, es otra vida, Es realmente, sí, sí, es así. Yo es estoy otra vida. experimentando lo que tú estás diciendo Por y eso yo realmente en los cursos también enseño mucho con una buena profundidad PNL, enseño metafísica, moléculas del agua. Algo fundamental, enseño con mucha profundidad el perdón, porque hay que saber perdonar, porque es donde está la sanación, en el eh, perdón, que es esa conciencia de unidad, donde yo comprendo y acepto que lo que viví era necesario, así me hayan rejodido la vida, era necesario. Pero cuando esto lo entendés con una muy buena profundidad, que es como lo educo, esto es lo que te parece imposible de perdonar, lo terminas perdonando. Porque y además si no lo perdonas, te te liberas. seguís manifestando en la vida a base de tu resentimiento, literal. Y a base de este resentimiento de la salud que vas a tener, la economía que vas a tener y las parejas que vas a tener, literal. Entonces estas cosas hay que, porque la gente no entiende de que si yo, Catalina, tengo un gran resentimiento con vos y vos estás haciendo tu vida, este resentimiento es todo mío, literal. Vos no estás ni enterada de mi resentimiento. Entonces yo estoy viviendo un continuo estrés, ¿sí? Y puedo generar, con lo que te has Y, dicho, una enfermedad. y no tiene sentido también. El único perjudicado soy yo, por no entender el qué pasó por lo que pasó. Bueno, Diego, yo creo que ya hemos dicho, ¿no? Creo que quedó clarito, sí. Ha quedado clarito Es para para hablar ahora de la biodescodificación, pero creo que quedó claro el concepto de qué es, para qué es y cómo se trata, y ¿sí? si Y te de puedes, cómo nos manifestamos en la vida. y si te puedes sanar con esta herramienta, por Sí, supuesto. totalmente, tranquilamente. Así que, bueno, lo vamos a dejar aquí. Y bueno, deciros que pronto, el 14, Diego, el 14 de enero El 14 de enero, de año, este mes, sí, de este año, sí, de este mes, comienza este nuevo curso de biodescodificación, de formación profesional. de Sí, formación sí, es muy profesional. completo, es muy intensivo, es muy, muy fascinante. Sí, son muchos manuales que entrego, diccionarios, PDFs, es muy lindo, muy completo. Pues yo tengo ganas, porque para los que, porque yo me he apuntado y ya lo he decidido y tengo ganas de estudiarlo. Así que bueno, vamos a dejar más información debajo del video. También Diego tiene un canal en YouTube donde está compartiendo más vídeos de sanación, de biodescodificación, de metafísica, de PNL, de coaching y todo esto que es Conciencia y Salud en YouTube. Y, y nada, y número de teléfono también está por ahí, lo vamos a dejar por debajo, así Sí, sí, que en mi canal de YouTube, en el Face figuro como Diego Martín Escalada, está mi página Biodecodificación Familiar, sí. y aquí en Instagram, por supuesto, conciencia-escalada. Y en Facebook estás como Diego Escalada Martí. Diego Martín Escalada. Martín Escalada, tal cual. Pues así que, bueno, la información está. Y a quien le resuena y quiere tener esta herramienta, pues, pues que pida información a Diego. Pues gracias, Diego. Y vamos a hacer otro programa seguramente. Y nada, hasta pronto. Encantado. Gracias a vos, Gracias. Catalina. Adiós. Adiós. Bye, bye. Chao.